Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores. ¿Quieres ser parte de la fe? Acércate a Jesús. El día de hoy vamos a tener una historia fascinante, hermosa, donde vamos a escuchar el testimonio de un hombre que inicialmente, motivada por una curiosidad sobre los relatos bíblicos, lo llevó a poder entender lo que vendría a ser ahora el propósito de su vida. Le llevó a un cambio, a una transformación, a una ruta diferente. Para esto tenemos un invitado especial. Y ya está con nosotros en el set de televisión el reverendo Jorge Espinosa, a quien le damos la bienvenida y lo recibimos con fuertes palmas. Pastor Jorge, Dios le bendiga, puede sentarse. Gracias. Una alegría, pastor, de poderlo tener aquí en el set de televisión. Bueno, sabemos que sus caminos en el Evangelio han sido de muy joven, y donde ha podido, pues, usted ir escalando, ¿no? Peldaño tras peldaño, llegó a formar parte de la oficialidad. Hay muchos logros, pastor, en su vida. Pero todo esto tuvo un inicio. Pero antes de empezar con ese inicio, pastor, cuéntenos cómo se siente hoy aquí en el programa Embajadores. Bueno, contento, poco nervioso, pero muy contento de poder también participar y Siéntese poder conversar en casa, contigo en este día sobre nuestras experiencias como pastores. Sí. Qué lindo, pastor. Estábamos conversando, pastor, y le estaba escuchando cómo usted llegó a estos caminos por una curiosidad en los relatos de las Sagradas Escrituras. Así inició, digamos, su camino en la vida espiritual, en la fe. Lo que pasa es que yo era estudiante universitario en la ciudad de Arequipa, vivía en una especie de condominio, yo le decía la vecindad, habían varias familias que vivían ahí y teníamos alquilado una habitación, vivíamos 3 jóvenes estudiantes en una habitación. ¿Usted no era de esa ciudad? No, yo soy de la ciudad de Hilo, ahí me crié, mis padres, mi familia, y por estudio, cuando terminé la secundaria, viajé para Arequipa para poder estudiar una carrera universitaria, estudiar economía en la Universidad San Agustín de Arequipa. Entonces ahí mis padres buscaron un lugar, me alquilaron una habitación en ese lugar, y ahí fue que conocí a las familias y conocí a esta familia cristiana. Yo noté algo en ellos que eran diferentes a las otras familias de la vecindad, ¿no? Y tenía esa pregunta como muchacho, decía, acá todos creen en Dios, porque yo no, en ese tiempo no creí en Dios, me consideraba un ateo, y decía, todos estos acá creen en Dios, pero esta familia es diferente. Siempre lo veo que salen de la casa con su Biblia. ¿Qué hay en la Biblia que los hace diferentes, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia que los hace diferentes? Y aprovechando un tiempo de vacaciones de la universidad, me fui a Hilo otra vez a pasar mis vacaciones, y allí conocí, a un amigo del barrio que siempre lo molestábamos, que era hermano. Le dije, ¿tú tienes Biblia? Préstame tu Biblia. Y él me regaló un Nuevo Testamento azulito. Y ahí empieza mi conocimiento, o sea, ahí empecé a conocer realmente quién es Dios a través de la Biblia. Y el primer libro que me encontré en ese Nuevo Testamento, que tenía Salmos y Proverbios, fue el libro de Proverbios. Entonces yo empecé mi lectura y mi conocimiento. Por primera vez leí una Biblia con Proverbios. Y cuando empecé a leer Proverbios, me fascinó. O sea, vi mucha sabiduría. Y yo decía, si todo el mundo hiciera caso a esto que dice acá, el mundo sería diferente. Porque hay tantos consejos tan buenos. Y ahí fue que me dio el interés de leer más. Y empecé a leer todo lo que estaba en el libro.
ya los evangelios, todos los evangelios. Yo creo que fue entre 2 o 3 meses máximo. No recuerdo cuánto tiempo estuve de vacaciones en ese tiempo. Y lo hacía desde que me levantaba hasta que me acostaba. O sea, me capturó Dios con su palabra. Me levantaba, desayunaba, me ponía a leer. Me llamaban para almorzar, ven a almorzar. Ya almorzaba, seguía leyendo. A veces me decían, oye, vamos a pasear, vamos a la playa. Me iba a la playa, pero me iba con el Nuevo Testamento, me tiraba en la arena y seguía leyendo. Entonces, en 2 meses, o 2 un poco más, terminé de leer todo el Nuevo Testamento y todos los 2 Salmos y Proverbios. Y cuando yo terminé de leer, yo no era ateo. Ya no era un ateo. O sea, yo tenía la convicción de que Dios sí existe, de que Dios era real. Y ahí empieza mi búsqueda de Dios. Ahí descubrió la verdad. Sí. Y eso es importante porque a veces, bueno, yo digo, Dios sabe cómo trata con cada persona. Yo era de la persona que si tú me hubieras querido convencer o predicar, tal vez no te hubiera escuchado. No, yo no creo. Yo era muy tajante así, ¿no? Muy cortante. No me digas nada, no creo y punto. Pero ahí no tenía nada que decirle a quién. Era el libro en mis manos y yo leyendo y el Espíritu Santo tratando con mi vida. Y pastor, ahora usted dice, ya no soy ateo, soy creyente. Y ahora sí ya no me entiendo que Dios existe. ¿Y en qué momento usted empieza a asistir a la iglesia, a tener mayores experiencias, ¿no? de esta nueva vida? Bueno, una de las primeras cosas que yo también tuve como conclusión después de leer la Biblia es que mi familia, toda mi familia son católicos. Mis padres, tíos, abuelos, todos son de creencia y de fe católica. Yo lo primero que hice fue buscar un sacerdote católico después de leer la Biblia para que me ayude a integrarme a la iglesia, porque yo ya no asistía a ninguna iglesia, no creía en Dios. Entonces, pero cuando empezaba a hacerle preguntas sobre la Biblia, sobre lo que había leído, sobre la idolatría y otros temas, no vi para mí unas respuestas que puedan satisfacer mi necesidad. Entonces yo regreso, terminan mis vacaciones, regreso a Arequipa y lo primero que hice fue buscar a esa familia que siempre me invitaban a la iglesia, ¿no? Y le dije, ¿ustedes van a ir hoy día a su iglesia? ¿Van a tener reunión? Me dijo, sí, vamos a ir. ¿Yo los puedo acompañar? Claro, se pusieron contentos y los acompañé y entré a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial allá en Arequipa y me quedé. O sea, allí Dios trató con mi vida, le entregué mi vida al Señor, me arrepentí de todos mis pecados y bueno, decidí seguir a Cristo ya que hasta ahora. ¿Cuántos años tenía en ese momento, pastor? Yo tenía 21 años. Era en el año 1986 cuando pasó eso. Seguía usted, en ese tiempo ya estaba pues en la universidad, ¿no? Sí, yo estaba estudiando una carrera, estudiaba economía en la universidad y ahí empezó como universitario ahora a buscar a Dios, ¿no? Y ahora, ¿cómo se empezó prácticamente a desintegrar pues ese grupo de amigos que tenías en ese lugar de la vecindad, como usted lo llama, y se integra ahora a la familia cristiana, ¿no? Estas 2 hermanas? Bueno, ¿Qué le dijeron los amigos? Fui probado, en realidad fui probado porque yo vivía con 2 amigos en la habitación universitarios, eran ateos los 2, como yo era ateo también con ellos, y ya les dije, yo ahora me había convertido a Cristo. Como ateos, muchachos mundanos, les gustaba tomar, traían amigos a la habitación que teníamos, donde teníamos 3 camas donde dormíamos nosotros, como siempre lo hacíamos antes de yo conocer a Cristo, ¿no? Venían, conversábamos, tomaban, entonces ahora ellos querían que yo siga haciendo lo mismo. Yo les decía, no, yo ya no tomo, yo ya soy cristiano. Y agarraba, me metía en mi cama, me tapaba y ellos estaban ahí, ponían música. Pero Dios me dio siempre la confianza y igual a mis compañeros del salón de la universidad, igual me identifiqué inmediatamente como cristiano
quería que ellos sepan que yo había conocido al Señor. O sea, no tuvo temor de No, identificar su fe. no tuve temor. Es que era necesario. Yo creo que si yo hubiera tenido temor y hubiera ido así a medias tintas, hubiera terminado siempre cediendo al pecado. Pero como enfrenté la cosa, porque yo sentía hacerlo así y quería más bien ganármelos para Dios a ellos. Ellos se reían, se burlaban como siempre, pero ya sabían quién era yo, que era cristiano, ¿no? ¿Le pusieron algún apelativo? Sí, me decían hermano Pablo, tú sabes que de todo, ¿no? Pero bueno, yo seguí tranquilo, yo estaba enamorado de Dios, o sea, no me importaba lo que me dijeran. Tenía en ese momento tal convicción de que había conocido lo más grande de mi vida, lo más grande de todo, que era conocer a Dios, después de haberlo negado, ¿no? Entonces Dios me permitió hablar con mis compañeros, predicarles, hablarles, y mis compañeros de habitación también. Y ahí fue que ya, conversando con uno de ellos, que es un amigo que como paisano, desde el colegio, desde la primaria, nos conocíamos, estábamos juntos, que es el pastor Jorge Huanca. Él era uno de los compañeros de habitación. Y ya pues él acepta la invitación de ir a la iglesia y él entrega su vida al Señor también. Ahí juntos los dos ya hicimos una dupla para predicar, para testificar. Se empezó a hacer más fuerza, ¿no? ¿Y cómo se sentían las hermanas? ¿Ellas seguían ahí viviendo en esa vecindad, las hermanas? Ah, sí, claro. Claro, esa familia, felices de que ahora éramos creyentes y nosotros fieles a Dios, ¿no? Siempre yendo a la iglesia. Desde el comienzo, Jorge y yo como amigos y ahora como cristianos, también sentimos la necesidad de predicar. No perdíamos el tiempo. O sea, si había una hora libre, yo me alegraba de decir, ok, salía corriendo a la universidad, me subía a un bus, una combi, a predicar. Y así ahora ahí, predicando hasta que regresaba allá a continuar clases. Lo hacíamos al aires libres, con Jorge, con el pastor Huanca, con Jorge, ya como jóvenes universitarios, sentíamos visitar pueblos de Arequipa, de la sierra, de la parte alta. Le pedíamos permiso al pastor, él nos decía, vayan, visiten, y empezamos a hacer ya nuestras experiencias misioneras, visitando pueblos, llegando a escuelas, a colegios. Nos identificamos como jóvenes universitarios que queríamos dar charlas a los estudiantes. Nos abrían los colegios, les hablábamos de Dios, les predicábamos, les dábamos consejos, y igualmente predicamos por las plazas de los pueblos. Fue una experiencia muy preciosa en ese tiempo, porque como éramos estudiantes no teníamos dinero y a veces íbamos con la justa, con el pasaje de ida, ni siquiera para comer, ¿no? Pero sentíamos ese gozo, esa felicidad de poder compartir el evangelio, y Dios nunca nos abandonó. O sea, Dios siempre ponía gente que ni nos conocían ahí en los pueblos y decían, jóvenes, los he escuchado hablar ahí en la esquina, ¿han almorzado? No, vengan para acá. Nos invitaban al almuerzo, nos alojaban en sus casas, incluso cuando no tenían ni para el pasaje, sin nosotros decir nada, nos decían, tengan para que puedan, para sus pasajes, para que regresen. Y así hemos pasado tiempo viendo la gloria de Dios así en pueblos, lugares donde no había iglesias evangélicas, y la iglesia católica solo la abrían una vez al año en la fiesta patronal, llegaba el sacerdote. Entonces esa gente tenían hambre de Dios, y cuando llegábamos, nos recibían con brazos abiertos. Por eso que nos llevaban a sus casas y querían que uno vuelva, y ahí vimos la necesidad que hay de obreros. Pastor, hay muchos casos, porque Dios no tiene un molde, ¿no? Todos somos diferentes, algunos pasan por etapas de ser presidentes, de jóvenes,
o de caballeros, diáconos, y de un momento a otro empiezan a ser unos colaboradores, obreros locales. Pero veo que en su caso fue algo diferente, distinto, cuando ya el Señor los llama a tiempo completo. Bueno, eran otros tiempos. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde nosotros asistíamos y asistimos, era nueva en el Perú. Entonces había una necesidad de expandir la obra. En el sur al menos solo existía la iglesia de Arequipa, era la única en todo el sur. Y acá en Lima, pues, que estaba el pastor Rodolfo, ¿no? Entonces yo llegué y mi experiencia fue muy rápida. Claro, yo llegué y desde que llegué me metí con todo mi corazón a testificar, a predicar. Entonces el proceso fue rápido. Conmigo yo me considero como algo especial, un trato especial de Dios, la misericordia de Dios. Que fui maestro en la escuela dominical de adolescentes. Me acuerdo que ese es el cargo que tuve. Pero no pertenecía a la sociedad, no tenía cargos habían en la iglesia hermanos con más experiencia, jóvenes, con más tiempo que yo. Igual, mi esposa también, ella llegó de 16 años a la iglesia, se convirtió a esa edad, y a esa edad empezó a trabajar ya, porque la iglesia era pequeña y había necesidad de jóvenes para que apoyen, ¿no? Y entonces ella cuenta que en ese tiempo quien era encargada de la escuela dominical era nuestra hermana Priscila, la esposa del pastor Huanca. Cuéntanos un poco acerca de este programa del FOGNA. Bueno, el FOGNA surge oficialmente hace 7 años aproximadamente por iniciativa del pastor Luis Mesa Bocanegra, por supervisor. Claro, él vio, en el caso nuestro, la experiencia nuestra en San Martín, cuando éramos pastores en San Martín de Porres, ya ahí hacíamos capacitaciones, pero a nivel de iglesia, a nivel de presbiterio. Y hacíamos las CBDBs y empezamos a capacitar. Mi esposa empezó a hacer ya manuales, ¿no? Manuales, y capacitamos con los manuales para trabajar como iglesia y como presbiterio. Pero, bueno, él vio eso y vio también, por otro lado, en otros pastores, obreras, que tenían la misma iniciativa y trabajo. Entonces él llama a mi esposa y conversa y le dice que era el tiempo de formar ya algo más formal, más oficial, el trabajo de la escuela dominical, que se capacite ya a nivel de toda la iglesia. Y así empieza este reto, ¿no? ¿Qué significa FOGNA? Es formación cristiana del niño y adolescente. Y así surge hace 7 años. Y gracias a Dios que Dios ha respaldado el trabajo de ese equipo que hay de grupo de hermanas que están todo el año trabajando, preparando materiales y preparando las capacitaciones también. Sí, se ve un trabajo maravilloso, extraordinario, que ha ido evolucionando. Volviendo, pastor, a la etapa ya pues que usted era ese cargo que tenía en la iglesia, ya empieza el trabajo que tenía que salir de Arequipa. ¿Cómo fue? ¿Qué experiencia tuvo? No sé. Bueno, como le decía, el tiempo que como miembros y como universitarios cristianos sentíamos eso de predicar, de salir a los pueblos, eso de salir a los pueblos como que encendió en nosotros, en nuestro corazón, esa visión, esa llama de servir a Dios. Porque lo hacíamos en la ciudad, subiendo a las combis, a los buses, pero fue diferente cuando salimos de la ciudad a visitar pueblos y vimos la necesidad del hambre. Ahí ya empieza el corazón de uno a sentir ese llamado, ¿no? Y me acuerdo que leía la Biblia y cuando leía sobre todo los libros de las cartas de Pablo a Timoteo, eso para mí era una tortura. O sea, terminaba llorando porque sentía que Dios me estaba hablando y me estaba llamando, como que Pablo me estaba escribiendo las cartas a mí, ¿no? Usted cuando usted lo leía esas cartas, pastor, que prácticamente era un mensaje directo a su vida en ese momento como joven, ¿usted leía la palabra así en una biblioteca, sentado, lo hacía de rodillas? Bueno, como estudiaba la Biblia, ¿no? Leía la Biblia, la estudiaba,
Siempre teníamos nuestro devocional, orábamos. En la iglesia se hacía bastante las cadenas de oración de 24 horas, de madrugada, 2 de la mañana. Nosotros nos uníamos toda la iglesia, ¿no? En diferentes horarios, y allí era permanente esa búsqueda y también el estudio. Bueno, yo como joven sentía la necesidad de estudiar la palabra, de conocerla, pero era difícil leer las cartas de Timoteo, a Timoteo, porque sentía que Dios me llamaba y decía, yo por otro lado tenía el deseo también de ser profesional, de terminar mi carrera, de trabajar en un banco, porque ese era lo que yo quería, ¿no? O sea, trabajar en una institución cuando usted bancaria. terminaba de leer esas cartas de Pablo a Timoteo, usted como que terminaba diciendo, yo dejo todo. Es que era una lucha. Sí, era una lucha. Cuando Dios te llama, tú sabes cómo es eso. A veces uno está ahí en una lucha con Dios, pero Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y bueno, fue poco tiempo. Yo te conté que en realidad no estuve mucho tiempo en la iglesia. Yo me convertí en el año 86, a principios del 86, y a fines del 88 estaba saliendo ya a dedicarme por entero al pastorado, a la obra de Dios. Cuando me convertí, mi pastor fue el pastor Carlos Capó, y ya con él yo le decía, pastor, hay que abrir obras, hay que salir. Yo quería que mi tierra, donde yo nací, hubiera una iglesia del movimiento. En Hilo. En Hilo. Entonces le insistía, pastor, vamos a Hilo, hay que hacer campaña, hay que abrir una obra. Y ya yo tenía mis candidatos, ¿quién puede ser pastor en la iglesia, no? Pensaba, y él decía, está bien, vamos a orar. Incluso hicimos campañas, pero no era el momento, no era el tiempo de Dios. Simplemente dábamos campaña, las iglesias se reunían y regresábamos, ¿no? Digo las iglesias de la ciudad, ¿no? Que habían ahí evangélicas. Pero no se dio en ese momento. Pero yo cada vez que viajaba a Hilo, cada vez que había huelgas o vacaciones y nos juntábamos con el pastor Huanca, coincidíamos, los dos allá nos dedicábamos a predicar en los mercados, a predicar en la plaza. Llegó un momento cuando en uno de esos tiempos yo noté que la plaza donde predicaba, que era la plaza de armas de Hilo, todos los días la misma gente. O sea, dije, aquí ya no es una casualidad, aquí está viniendo gente a escuchar. Y eran los mismos todos los días, ¿no? El mismo grupo. Entonces yo le dije, pastor, es el momento. Y ya en ese tiempo, quien era pastor en la iglesia en Arequipa era el pastor David Vizcay. Papá, él era el pastor. Y yo le hablé y le dije, pastor, aquí hay un grupo, aquí se puede abrir la obra. Y el pastor Vizcay pues es evangelista 100%, ¿no? Entonces él no perdió el tiempo y dijo, ya, vamos a hacerlo, vamos a orar y vamos a abrir. Y ya yo regresé, seguí con mis estudios, y el pastor un día me llama a la oficina y me dice, Jorge, hemos decidido ya abrir la obra en Hilo. Así que tienes que ir para allá, buscar un local, ¿no? Busca un local, todo, y preparar para hacer una campaña y vamos a abrir la obra. Amén, yo me puse feliz, porque ese era mi deseo como hileño. Pero luego me dice, y también ya tenemos el obrero para Hilo. Y hemos pensado que el obrero vas a ser tú. Y yo le digo, pastor, habiendo, según yo, tantos hermanos más preparados que yo, con que más calificaban. tiempo, ¿no? Claro, por supuesto que lo habían, ¿no? Sí lo habían. Pero bueno, dije, amén. Yo estaba ya desangrándome por dentro por servir a Dios. Y cuando el pastor me dice, tú vas cuando usted me dice, pastor, que ya usted estaba desangrándose, o sea, y usted ya estaba dispuesto a renunciar a su futuro de profesional, y ya había tenido una antesala a ese llamado de decir, no, me voy a servir a Dios. Durante todo ese tiempo, como miembro de la iglesia, cada vez que pasaban los meses y hacíamos ese trabajo evangelístico, en mí yo sentía cada vez que Dios me estaba llamando. Antes que usted reciba esa noticia, usted en algún momento no dijo, ya dejo aquí, me voy a la iglesia, sí, ya voy a vivir. Incluso tuve una experiencia
así, cuando yo por mi propia cuenta decidí servir a Dios, y dije, voy a la iglesia, le voy a decir al pastor que quiero servir al Señor, ¿no? que me dé una escoba o lo que sea, pero quiero quedar acá y ya no quiero hacer nada más que servir a Dios. Y dejé mis estudios, o sea, así simplemente dejé de ir a la universidad, me fui a la iglesia, estaba orando y le dije al pastor, pastor, he decidido, Dios me ha llamado, yo quiero servir al Señor, y ya dejé mis estudios, ya dejé todo, aquí estoy, para barrer, para limpiar los baños, para lo que sea. Y el pastor me regresó a estudiar inmediatamente. Y me dijo, tú estás loco, ¿tú crees que esas cosas son así? Tú tienes que ir a dar testimonio, estudia a tus padres que vean que eres un profesional ¿no? y vaya a estudiar. Entonces, bueno, no era el tiempo de Dios. Ya pues tuve que volver nuevamente a reintegrarme en mis estudios y continué. Pasaron yo creo que eso fue un año después de eso, llega el pastor Vizcay a Arequipa. Y ahí fue cuando ya en ese momento yo decía, yo estaba seguro que yo no iba a ser economista, que yo no iba a trabajar en un banco ni nada. Yo estaba seguro que yo iba a servir a Dios, que un día iba a ser un pastor, ¿no? Se había encontrado ya el propósito. Sí, y yo cada vez que estaba en el salón de clase me decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Estoy perdiendo mi tiempo, yo debería estar ahorita en un pueblo. Era lo que yo sentía. Ardía eso por dentro. Sí. Bueno, cuando el pastor me dio esa noticia, yo me alegré, porque eso es lo que hace tiempo sentía en mi corazón, servir a Dios, pero no era tampoco algo fácil, porque él me advirtió y me dijo, piénsalo bien, porque acá no se puede retroceder. Pones tu mano en el arado, no puedes mirar para atrás, ¿no? Vas a servir a Dios, ya no vas a poder seguir estudiando, porque en ese tiempo no había universidades en el sur, solamente era Arequipa. Entonces, si yo salgo de Arequipa, ya prácticamente tenía que dejar de mi carrera. Yo estaba en ese tiempo cursando el 8º semestre. Y me dijo, y no puedes después retroceder y arrepentirte, ¿no? Tienes que estar seguro. Yo le dije, pastor, si usted es mi pastor, usted es un hombre de Dios, y si usted me está hablando a mí, yo estoy tomando esto que Dios me está hablando a mí. O sea, no es usted, es Dios quien me está llamando. Me dijo, muy bien, así es, me dijo. Así es, entonces te vas. O sea, el pastor vio tu convicción, sí, ahí, ¿no? Sí, bueno, te vas entonces. Y bueno, así fue. Así es como se abrió la primera iglesia hija, ¿no? Porque era en ese tiempo en Arequipa la única iglesia, y ya pues se abrió la primera iglesia en la ciudad de Hilo. A los 2 meses, 3 meses, no recuerdo exactamente, se abrió la segunda iglesia en el sur, que fue en la ciudad de Mollendo, ya con los misioneros cubanos. Muy jovencito, soltero. ¿Fue solo? ¿Fue con un colaborador? Fui solo. No, tal vez ahí se rompen los moldes, se rompen de repente la manera que uno, lo correcto que es salir 2 en 2, pero en ese tiempo no había otro que pueda acompañarme, tal vez disponible en ese momento. Pero como yo era de Hilo, entonces yo regresé y viví en la casa de mis padres nuevamente, ¿no? Llegué ahí. Y cuando usted llega, pastor, a Hilo, ¿usted ya le había dado la noticia a sus padres de esta decisión o recién se estaban enterando? Esa sí fue mi prueba de fuego, porque ellos no sabían que yo iba a dejar mi carrera. Ellos tenían mucha esperanza como padres de que su hijo iba a ser un profesional, ¿no? Y sentían mucho orgullo con la familia. Me acuerdo que hablaban mucho de mi mamá y mi papá. Cuando yo regresé a Hilo y le dije, yo he venido para servir a Dios, voy a abrir una iglesia, ellos dijeron, ¿pero cómo? Fue un golpe duro para ellos, pero tenía que afrontar eso con ellos, y no solo con ellos, con toda la familia, y con todos los amigos del barrio, con todos los vecinos, con todo el mundo. O sea, cada persona que me veía, cuando yo estaba repartiendo folletos en las calles,
me veían con el folleto y me decían, ¿para eso fuiste a Arequipa? ¿Para eso te mandaron tus padres? Y ahí en mi cara me arrugaban el folleto, me meneaba la cabeza, lloraba mucho, oraba y lloraba, decía, Señor, ¿por qué ellos no entienden esto, no? ¿Por qué no pueden comprender que tú me has llamado? Y mi papá, por otro lado, loco por buscarme un trabajo. Me decía, hijo, ya he conversado con fulano, tenía muchos amigos, muchas relaciones de personas que tenían buenos cargos, buenos puestos en empresas grandes allá en la Sauder, Perú, en Minero Perú, y padrinos amigos míos. Y me decía, papá, ya hablé con fulano, ya mañana anda y ya tienes un puesto. Yo le decía, no, papá, yo ya tengo trabajo. ¿Cuál trabajo? Me dice, ¿qué trabajo? Una locura. Yo tengo un trabajo, yo soy pastor, le decía. ¿Pero cuánto ganas? ¿De qué vives? No, los pastores vivimos de fe, le decía. Vivimos por fe. ¿Pero qué fe? No entendía, claro. Y eso para mí era una prueba fuerte. Porque, claro, llegamos como toda obra que se empieza de cero. Tú sabes, comenzamos, no tenemos fondos, no tenemos dinero. Hay que hacer algunas actividades. Yo preparaba mi chicha morada para irme a vender al mercado, ¿no? Y me encontraba con el profesor del colegio, con los amigos, con la familia. Y todos me hacían sentir mal. Pues me decían, ay, mira, ¿qué haces aquí? En lo que has quedado, ¿qué haces vendiendo chicha en el mercado? Si tú has ido a estudiar, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, oraba, lloraba, pero con todo ello la obra avanzaba. O sea, yo seguí predicando, no desistí, seguí trabajando, sirviendo al Señor. Dios tocaba las almas, la obra siguió avanzando. No tenía carga familiar y como soltero empezamos sin recursos. Ahí dependíamos totalmente de Dios, en realidad. Era la prueba. Yo pienso que los pastores todos estaban probando a ese muchacho a ver si Dios lo ha llamado o no lo ha llamado, ¿no? Bueno, o sea, es como una señal, pastor, se podría decir así, ¿no? Si te ha llamado, que Dios te provee. Sí. No había ingresos prácticamente de ofrendas. Casi eran muy pocas las ofrendas, porque así empieza una obra. Me acuerdo que a veces yo tenía que salir de madrugada a pescar. Me acuerdo un tiempo, un tío que era pescador me dijo, ¿por qué no me acompañas? Y vamos, salimos en las madrugadas, pescamos, llegamos a las 8 de la mañana, ya estás libre, me dice. Y ya vendemos pescado y con eso puedes... Entonces, de alguna manera yo trataba de generar tus propios generar algún ingreso. Y hasta que ya la iglesia fue creciendo un poco más. ¿En qué momento, pastor, llega la idónea, llega la compañera? Mira, estando en Hilo, llegó un momento en que yo, como joven soltero, tenía 23 años. 23 años, empecé con 23 años y me sentí corto en un momento porque ya habían matrimonios, habían personas que necesitaban consejería y yo era soltero. Entonces yo hablé con los pastores, pastor Vizcay, le dije, pastor, ¿sabe qué? Aquí hace falta un matrimonio. Yo ya no puedo seguir aquí porque hay personas ya, o hijos, tienen esposa, quieren consejos de temas matrimoniales y yo soy un joven, yo no, ¿qué les puedo decir, no? Entonces sería bueno que considere que envíen un matrimonio ya. Y en el año 90 o 91, ya no me acuerdo exactamente, el pastor ya dijo, ok, vamos a mandar un matrimonio. Y el pastor Huanca, en ese tiempo todavía era jóvenes. Tu compañero. Ya él estaba casado. Él siguió el trabajo. Fue a Hilo con su esposa, hermana Priscila. Yo regresé a Arequipa y estuve 2 años prácticamente en Arequipa ayudando al pastor, ayudándolo a él y saliendo, o sea, viajando por el sur a diferentes lugares.
Puno, me acuerdo, Cusco, en Puno, en Juliaca. Llegó un momento en que una iglesia de la Asamblea de Dios, un pastor en Juliaca, escribió que ellos querían unirse a nosotros. Entonces fui a Juliaca, viajé para allá, recibimos la iglesia, doctrinamos con la doctrina nuestra, el pastor y la iglesia sentados escuchando la doctrina todo ese tiempo. Terminé la doctrina, di mi informe al pastor, ya terminamos, ellos están dispuestos a seguir, y muy bien. Y entonces se estableció ya la iglesia del movimiento ahí de Juliaca. El mismo pastor continuó el pastorado, pero ya como pastor del movimiento, ¿no? Y yo continué a Puno, igual haciendo el mismo trabajo, porque había otra iglesia pentecostal en Puno que también querían ellos igualmente afiliarse, pertenecer al movimiento. Hice el mismo trabajo, pero en este caso yo entendí que no era, porque ellos tenían otras intenciones, más que todo buscaban un apoyo económico, más que vivir la palabra y que conforme a la doctrina. Así que mi informe fue que no, en este caso no iba a ser posible. Bueno, la historia de Pablo y las cartas del apóstol Pablo, pues, digamos, te motivaron, te fortalecieron, porque hacías ese trabajo, ¿no? Ibas, atendías una obra, levantabas 1 año, 2 años y partías para otro lado y luego continuabas el viaje dejando establecido. Y fue importante, entonces, por eso que sentías cómo esas palabras se penetraban a tu alma. Mira, estando en el mismo país, hay lugares, como tú has viajado por la selva también, que tú te sientes pues un misionero porque ves culturas diferentes a la que tú has vivido en la costa. Yo también pastoreé un grupo en un pueblo llamado Nicasio, que pertenece a la provincia de Lampa, en Puno. Y allí, durante ese tiempo que estuve con ellos, la gente habla quechua. Yo no hablaba quechua. La temperatura ahí baja a 10 bajo cero en tiempo de invierno, en junio. Tiempo de helada. Sí, y el tiempo que estuve ahí era tiempo de helada, tiempo en que los animales se morían de frío. Todo lo que habían sembrado se malogró por el frío, quemó todas las siembras. Y Dios me permitió no solo estar en ese pueblo, sino de ahí era mi centro evangelístico, mi trinchera, pero empezaba a viajar a comunidades diferentes a Zángaro, en plena guerra de Sendero Luminoso. El sendero era, cualquier rato entraba a los pueblos, entraban, saqueaban todo, se llevaban todas las cosechas con camiones y se iban. Yo pude ver eso estando ahí en esos pueblitos, como ellos entraban, ponían su bandera y saqueaban todo y se iban, ¿no? Pero yo viajaba en caballo. Entonces, en caballo iba... ¿Cuántas horas, pastor? Horas, 5 horas. Me quedaba días de estancia en estancia, visitando una estancia, quedaba ahí, me quedaba con ellos. La gente no hablaba en castellano para nada. Las señoras, puro quechua, yo no les entendía, pero me hablaban, lloraban. Yo oraba por ellos, les hablaba, oraba por ellos. Oraba por su ganado que se moría, oraba por su tierra que no... Y se pasaba la voz. O sea, fue una experiencia bonita porque a pesar que no hablaba el idioma de ellos y no entendía mucho lo que me hablaban, cómo se avisaban y me decían... Yo viajaba en ese tiempo un niño, era mi compañero. Sí, un niño ahí de Nicasio. Con él me guiaba, los dos en caballos íbamos. Entonces me decía, pastor, dicen que quieren que vayas también allá a otra estancia, te están esperando. Ya vamos para allá. Y otras horas para allá. Pero el niño sí entendía. El niño sí hablaba quechua, el niño sí entendía, él era mi traductor. ¿Y qué hacíamos? En ese tiempo yo les decía, porque tenían ahí sus fetos de llama y de alpaca colgadas para pagar a la tierra. O sea, hacían ritos, venían los brujos, ¿no? Todas esas cosas.
Y yo le decía, eso no es de Dios, ¿no? Vamos a votar eso, y aceptaban. Decían, sí, ya, pero vamos a orar. Entonces, cuando me veían que oraba ahí en su corral por sus animales, oraba por su tierra, oraba por ellos, agarrábamos los fetos, los botábamos y decían, ¿quiere que vaya también para allá? Entonces, iba para allá y hacía lo mismo. Me decían, pastor, allá hay otra estancia que también quiere que ores por ellos. Iba para allá, entonces, y les enseñaba eso. No pago a tierra, no a la Pachamama, hay que a Dios. Y fue una experiencia muy bonita. Yo me sentí un misionero. Qué linda experiencia. Sí, en toda esa zona, tanto de Azángaro como de Lampa. Eran dos provincias que las recorría así en caballo. ¿Pudo usted ver una intervención sobrenatural de Dios, un milagro? Bueno, hemos visto sanidades, milagros de Dios en sanidad, la gente sanándose, y yo veía realmente que Dios es poderoso, que Dios respalda el testimonio que uno da de Dios, ¿no? Y sí, vi casos, niños sanándose de epilepsia, muchos casos de sanidades, ¿no? De sanidades. Ahora, enfrentamientos con el mismo diablo también los hemos tenido, ¿no? En diferentes ocasiones. O sea, una lucha, o sea, cuando usted habla de ese enfrentamiento, usted me habla de una manera literal. Literal, no sueños, no sueños, o sea... ¿Cómo fue uno de esos enfrentamientos? Presencias demoníacas, ¿no? Una de las que siempre me acuerdo, que es la que más marcó, fue cuando estuve en Mollendo. En Mollendo nosotros alquilamos una discoteca para hacerla templo. ¿Una discoteca? Una discoteca, un lugar que ya me contaron que hacían cosas, era de 2 pisos, hacían cosas terribles, ¿no? Pero bueno, ¿no? La alquilamos, era un ambiente negro totalmente, los 2 pisos, y tuvimos que convertirla en un salón diferente, ¿no? Ahí a pintarla como 5 manos de pintura blanca para blanquearla, y de ahí ya hacer un templo de luz. Pero estando allí, ya inaugurando el templo, el segundo piso, una parte la usé como vivienda. Entonces ahí tenía mi dormitorio, y cuando subo a mi dormitorio, ya en la noche, y me siento en mi cama como para acostarme, aparecen en mi habitación unos seres que yo los veía como unos animales gordos, como parecido como hipopótamos, así de gordos, pero eran raros, no eran algo natural. Y me rodearon la cama, y aparece una persona, como un principado, algo así. Aparece un ser ahí, como un guerrero, como algo, lo veía así, y me mira con un odio, y lo que hace es se lanza contra mí. Cuando se lanza contra mí, yo hago ese ademán, se lanza, pero me golpea y rebota, y vuelve a caer a la pared, o sea, contra la pared. Se levanta él y me vuelve a mirar y se vuelve a aventar. Como 4 o 5 veces hizo eso. Pero cada vez que le hacía, rebotaba como pelota de ping-pong, ¡pum!, contra la pared. Caía, se levantaba, y después de la 4ª, 5ª vez que hace eso, entonces yo reacciono, porque estaba en shock, reacciono, y me acuerdo todo lo que me acuerdo cuando el pastor Luis M. Ortiz una vez predicó de que tuvo una experiencia así, y que él mandó a la iglesia a tirarse de rodillas para que esos demonios no entren al templo, ¿no? Entonces yo me acordé de eso en ese momento, y lo que hice fue tirarme de rodillas y empezar a clamar a Dios. Y a clamar y a reprender, y a clamar y a reprender. Y decía, ya, que hagan lo que harán, porque estaban ahí rodeados de esas bestias, ¿no? Que pensaba se van a tirar encima mío.
y yo me tiré con la cabeza en el piso y empecé a clamar, no sé cuánto tiempo. Pero cuando ya noté que no me hacían nada, me paré y ya se habían ido. Wow. Y de ahí ya pues ese lugar se puede decir que quedó libre, ¿no? De toda esa presencia demoníaca. Y ahí fue cuando averigüé qué pasaba acá y me contaban cosas. Y con todas estas experiencias que está manifestando espirituales, directamente un enfrentamiento contra estas potestades de las tinieblas, y las adversidades que nos contabas, a veces de la economía, cómo se inicia la obra para trasladarse, a veces irse por fe, sin tener el pasaje de vuelta. ¿Recuerda usted de repente en algún momento que su llamado, su servicio a Dios fue probado, fue duro, donde quizás usted dijo, mejor dejo aquí y retomo mi estudio? ¿Pasó en algún momento por esa etapa? También hemos pasado por eso. Un momento en que uno se siente impotente, que a veces uno va a tener esa crisis, es decir, de repente Dios no me llamó, ¿no? A lo mejor yo me emocioné y pensé que Dios me estaba llamando, y creo que no. A veces hay momentos que uno no ve los resultados que quiere, que espera. Y cuando uno no ve esos resultados y uno predica y no ve que la iglesia llega a la gente, uno empieza a sentir ese desánimo, ese desaliento y esa crisis de pensar que tal vez Dios no te está respaldando porque Dios no te ha llamado. También hemos pasado por eso. ¿Cómo lo puede usted identificar ese momento? ¿Que era una preparación de Dios directamente con su persona? Yo pienso que es parte de la lucha. O sea, uno, del momento que acepta el llamado a Dios, tiene que aceptar que va a vivir una guerra constante contra el enemigo, porque le vas a arrebatar almas al enemigo. O sea, no es un tiempo de paz, no es un pasear y conocer lugares. En realidad hay una guerra, una lucha. Una lucha sin tregua. Sí, y entonces en esa lucha golpeas y a veces también te golpean. Y quedas herido. Claro, tienes tus heridas. Te levantas y sigues para adelante en el nombre del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo decía que las marcas de Cristo lo lleva en su cuerpo. Sí, así es. Entonces hay momentos, yo no sé si me pasó solo a mí, tú también eres pastor. Yo creo que a todos nos debe pasar eso en un momento de decir, ¿no será que me he emocionado y que Dios no me ha llamado? ¿No? ¿Será que no fue y yo solo me salí? A mí me pasó, ¿no? Me pasó. Y sobre todo, ¿sabe cuándo me pasaba? Cuando escuchaba testimonios de cómo Dios bendecía a otros compañeros en otros lugares y cómo la obra crecía así tan rápido, ¿no? Y allá en el sur, pues no ha sido fácil el trabajo, el terreno es bien duro. Porque cada lugar de nuestro país tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Su propio temple. Sí, es verdad. Entonces, yo decía, ¿y por qué acá no pasa eso, no? Pero bueno, al final son momentos, pero igual Dios también te reconforta. De una manera Dios usa a alguien, algún hermano simple o sencillo, te da unas palabras y te hace recapacitar, ¿no? A veces, pastor, yo agradezco mucho porque gracias a sus palabras, a su consejo, mi familia, miren cómo estamos juntos. Entonces, bueno, sí vale la pena servir a Dios, ver el resultado. Ahí está el resultado. No puede ser siempre de forma masiva, pero ver una familia o 2 o 3 familias transformadas y bendecidas vale la pena. Toda una vida de trabajo, aunque sea por una familia, ¿no? Es como una fortaleza que recibe pues, el pastor, el predicador, el misionero, ¿no? Exacto. Al mirar las almas, eso le da una fuerza para seguir, para no detenerse. Pastor, con todas estas experiencias que usted pues ha venido pasando a través de su vida pastoral, ministerial, ocupando cargos muy importantes dentro
de la vida ministerial, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes, a aquellos obreros jóvenes, laicos, obreros locales, colaboradores? Bueno, a los que están sirviendo al Señor, jóvenes, que sean fieles en el llamado que Dios les ha dado, fieles en su trabajo y que sean constantes. O sea, que no esperen resultados inmediatos, ¿no? Que los resultados se dan. A veces tardan, demanda más trabajo nuestro, dependiendo del terreno donde Dios te ha mandado a trabajar, pero que si son fieles y perseveran fieles, la fidelidad es importante. El consejo es donde estés, sé fiel. En lo poco o en lo mucho, pero donde estés, sé fiel. Si uno es fiel en lo poquito, dice la palabra, ¿no? En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces yo pienso que la perseverancia, la constancia, la fidelidad va a hacer que ellos puedan llegar lejos en el trabajo y ver resultados muy preciosos de parte de Dios y satisfacciones como pastores, de ver vidas transformadas y ver ya de pronto una iglesia ya más madura, ¿no? Que demanda su tiempo, pero que Dios lo hace. Me nace una curiosidad, pastor. Le escuchaba, la primera batalla que tuviste en Hilo era enfrentar pues el concepto que tenían tus padres, la familia, los amigos. Hoy Dios lo ha bendecido en gran manera a usted. ¿Cuál es el concepto de ellos ahora hacia su persona? No, por supuesto que eso cambió, con el tiempo cambió, y era un total respeto, ¿no? Ya ellos me ven como un pastor, como un hombre de Dios. Siempre luego me buscaban para pedirme consejos, para oraciones. Ellos al final reconocen que su vida sin Dios, el pecado no paga bien, siempre paga mal, ¿no? Y uno puede por un momento aparentar algo, gozo, felicidad, pero ese gozo, felicidad mezclado con producto del pecado es un engaño. Entonces la familia, para empezar, la familia sí reconocieron. Tengo el respeto, la admiración de mi familia, mis padres, toda mi familia. Hoy mis amigos. Que tomaste la mejor decisión. Sí, claro que sí. Ellos mismos lo saben. ¿Te lo han expresado en algún momento? Sí, lo han hecho muchas veces. Pastor Jorge, ha sido pues una bendición tenerla aquí en el set de televisión, pues escuchar estas anécdotas de su vida pastoral, ministerial, que son lecciones, pastor, lecciones para aquellos que están empezando este camino de servir al Señor. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo, por este espacio que nos has brindado. Y decirle a todos nuestros hermanos y amigos, a toda la audiencia, y sobre todo a los jóvenes, decirle a los jóvenes que no tomen en poco los días de su juventud. Esa fuerza que ustedes tienen, póngalo en las manos de Dios, porque ahí usted encontrará el sentido de su vida, porque Dios tiene propósitos grandes con cada uno de ustedes. Así que ha sido un gozo, una alegría poder estar con ustedes en su programa Embajadores. Hasta la próxima. Dios les bendiga.